estamos viendo una serie de las 5 solas. Sola escritura. Y ustedes son salvos solamente por Cristo. Solo Cristo salva. ¿Ok? Y sois salvos por gracia, por medio de la fe, para la gloria de Dios. Sola palabra, solo Cristo, solo gracia, solo fe, por fe. Se dice por sola gloria. ¿Amén? Entonces tenemos que entender la escritura, y para eso también los voy a retar. Fíjense que cada vez que alguien se le acercaba a Cristo, él no decía: otro seguidor, ábranle la puerta, límpienle la silla, denle de comer, ya le ofrecieron agua al invitado. Nada. Es más, hasta les decía: ustedes me siguen porque les doy de comer. Bueno, entonces sí les daba de comer, ¿verdad? Pero también dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? El joven rico. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Has guardado mis mandamientos? Esa fue la primera pregunta. Es que Dios exige que el que se le acerque a Él debe estar en santidad. Desde el antiguo y hasta hoy Dios no cambia. Dios es santo, y el que llega a Él debe de estar en santidad. Debe de vivir una vida santa delante de Dios, apartado de todo mal. Santo significa apartado. Se santifica algo cuando se aparta para Dios. Amén. Entonces Dios es glorificado a nosotros leer su palabra, como vamos a ver en Job 9, verso 2. Si ven a Job 9, verso 2, y les voy a decir que voy a abrir muchos textos bíblicos hoy, pero voy a tratar la manera de que solo escuchen. Lo vamos a usar como el texto de inicio. Se ponen de pie para la lectura de su palabra y veamos cómo dice su palabra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Job 9:2 dice: ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Pedimos que seas tú, Señor, hablando por medio de ella hacia nosotros, y podamos ver qué significa sola fe. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Si el pueblo de Dios dice amén, pueden sentarse. Adoraron a Dios. Qué rico es meterse en la presencia y adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas a Cristo, pues, dele palmas a Cristo. Qué rico es meterse en la presencia de Dios y presenciar su presencia. ¿Cómo suena eso de redundante? Pero así es, de hermoso, de lindo, y no es fácil. Créame que cuando uno se pone de rodillas y empieza a orar, empieza a ver cosas, empieza a pensar en los frijoles, un montón de cosas ahí que no se puede concentrar uno, sea bueno o sea malo, ahí está uno, santo. Bueno, pero cuando usted se logra poner en rendimiento delante de Dios y Dios ve, puede que pase Dios un mes esperando a ver si en realidad usted sigue, pero de Él no dice nada más se queda viendo, y usted está de rodillas pidiendo: Señor, Señor, y de repente usted deja de pedir, porque todas las cosas que son, por ejemplo, dinero, salud, trabajo, dones, talentos, ministerios, operaciones, todas esas cosas son producto, son beneficios, no te salvan, y no es cuando tú quieras, es cuando Él quiera. Todo. Si pobre te quiere usar, pobre te va a usar. ¿Y qué? Hay hermanos que tienen que tener fe, ¿no? Dios te prospera. No, si Dios te quiere pobre, pobre te va a usar. Porque pobres van a entrar al reino de los cielos más fácil que los ricos. Pero no quiere decir que no puedas ser rico. Pero Él no vino a pagar tu renta, Él vino a pagar tu pecado. Entonces, si tú te haces rico o no, ya está en ti, porque Dios ya te permitió a ti todo esto. Un hermano una vez me dijo: brother, me dices que hay mucho dinero, nomás hay que saber cómo agarrarlo. Pero hay mucho dinero flotando por el aire. Transacciones electrónicas, casas vendiéndose, edificios de millones vendiendo. Hay gente que se mete en esos negocios y prospera. Hay gente que se mete y luego. Pero eso no tiene nada que ver con la fe. La sola fe
Vamos a ver cómo puede un hombre ser justo delante de Dios. Primero, porque la Biblia desde el principio nos enseña que el hombre es pecador. Ha nacido en pecado y porque nacimos en pecado tenemos una naturaleza pecaminosa. Y con esa naturaleza, porque nacimos en pecado, bajo pecado, haya sido en un matrimonio bien hecho o mal hecho, porque, ese hijo nació en pecado. Todos nacemos en pecado, por favor. Entonces, cuando nacemos como enemigos de Dios, en una deuda. Ya nacemos con deuda. ¿Han oído del haber y el ¿cómo dice ese? El hay y el haber. ¿Cuánto hay? Nada. Usted no tiene absolutamente. ¿Y cuánto debe? Usted dirá. A usted no le alcanza para pagar esa deuda. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare ciertamente morirá. Y como nacimos hijos de pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro corazón, dice la Biblia, es corrupto y engañoso. Es corrupto ante Dios, es corrupto y engañoso ante Dios, es corrupto y engañoso ante las otras personas, es corrupto y engañoso ante sí mismo. Nosotros nos creemos más de lo que somos muchas veces y no nos damos cuenta. Pero porque somos pecadores, pecamos. Y porque pecamos, estamos generando más deuda contra Dios nuestro Padre. Romanos 3:9 dice: ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos que todos son pecadores delante de Dios. Dígalo conmigo, todos son pecadores delante de Dios. Pablo en Romanos ya pasó 3 capítulos diciéndole son pecadores. Y cuando ustedes han notado los mensajes evangelísticos nos hablan de que somos ¿qué? Pecadores y que Dios nos perdonó. Ese es el mensaje. Pero vean esto, son las buenas noticias. Pero ahorita usted tiene que ver toda la humanidad. A causa de Adán se nos imputa esa culpa. Heredamos una naturaleza pecaminosa y merecemos la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen aquí que por su pecado merecen entrar al cielo? ¿Cuántos aquí creen que por su pecado se merecen la muerte? ¿Cuántos saben que la Biblia nos enseña eso? Entonces veamos en Job 9:2 cómo puede un hombre ser justo delante de Dios. Job se preguntó esa pregunta. Es la pregunta más importante que Job se hizo. No digamos el joven rico. ¿Por qué lo puso en el Nuevo Testamento? ¿Por qué Cristo se confronta con este joven y le reta, le pregunta: ¿has guardado los mandamientos? Sí, Señor, desde muy pequeño. No robar, no matar, no codiciar. Sí, Señor, los he guardado todos. Y dice: Jesús lo amó. ¿Cuántos dicen que Dios los ama? Amén. Están diciendo la verdad. Pero también amó al joven rico. Y él le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Y dáselo a los pobres y sígueme. Y tendrás grandes tesoros en el cielo. Y dice que se fue triste y dijo: eso es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Entonces veamos en Juan 3:36, no lo abran, solo escuche. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué dice permanece? No dice va a aparecer, no dice aparece, dice la ira de Dios permanece. Usted ya nació bajo ira, usted nació como hijo de ira, hijo de pecado. La Biblia nos lo dice a cada rato. Somos pecadores y pecamos, por eso pecamos. Y la ira de Dios permanece sobre nosotros. Ahora, en Romanos 2:5 dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estamos viendo aquí que no arrepentido, estás acumulando ira. Es que aprovechamos, a veces dice Pablo le regañó a los gentiles porque usaban la gracia como licencia para pecar. Es que ya soy perdonado porque soy pecador, peco. Sí, pero es que tienes que arrepentirte. Luego dice: si no crees en verdad, fíjate aquí, mas por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti. Pero en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. ¿Cómo se cree en el Hijo? Pero aquí dice el contrario: pero el que no obedece al Hijo no verá la vida.
Hay un contraste aquí. Entonces, el que cree, el que obedece. El que no cree, el que no obedece. ¿Sí están entendiendo cómo está un contraste aquí, un comparativo? Y dice, entonces el Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida más eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Creer implica obedecer. Creer implica obedecer. Ahorita lo vamos a ver también. Pero dice, ahora vamos a ver entonces, mas por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, entonces, si no crees en verdad, no tienes salvación. Y no estás salvo de esta ira. Es justa, es santa y es eterna. Pensamos que porque nos va bien, tenemos un buen trabajo, somos morales. Le pregunté a una señora, si te murieras ahorita y te dijera Dios, ¿por qué te voy a dejar entrar al cielo? ¿Qué dirías tú? Y dice, pues yo me considero moralmente buena. Y no crean que fue tan bonita la conversación. Ella dijo una mala palabra en el momento que le hice cuando terminé de hacer la pregunta, dijo, y no, yo, oiga, no, hombre, qué falta de respeto. O sea, de ahí ya me di cuenta de toda su vida, pero le dije, mira, y me dice, pues tengo buen trabajo, tengo bendiciones. Entonces se enfocó en lo externo. Y le digo yo, no es por ahí. Si tu fe está puesta en Cristo. Antes de esa conversación ella me había dicho que estaba muy feliz porque tenía su hija, tenía su perro, le iba bien económicamente. Pero nunca dijo, tengo a Dios, conozco la palabra, estudio la palabra, oro, leo. Nunca. Cuando las prioridades están en orden, las decisiones son más fáciles. ¿Trabajo los domingos o voy a la iglesia los domingos? Bueno, nos toca trabajar a veces, por favor no van a pensar. A mí me ha tocado, yo en todos mis años de cristiano, yo tuve un tiempo que fue como de 2 años donde yo trabajaba en restaurantes, donde yo no podía me daban un fin de semana al mes y a veces pero oré y anhelé y le pedí a Dios que me diera la oportunidad de servirle y poder asistir a su templo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque yo sé que muchos de ustedes me han contado esos testimonios también. Han querido ir a la iglesia. Están aquí porque quieren. Pero eso lo puso Dios ahí. Miren. Ahora, si no tenemos a Cristo, si no lo recibimos, si no creemos en Él verdaderamente, fíjense que significa creer en verdaderamente, o no tenemos la salvación y la vida eterna, entonces estás fuera de las bases de lo que fue la sola fe de la Reforma, porque en el tiempo de la Reforma se había perdido esto de la sola fe, porque la fe estaba puesta en sanidades, en santidades, en limpias, en cosas que en el ocultismo le daban a la gente, la cultura, y la iglesia solamente estaba enseñando a que pagaran dinero para tener sus, ¿cómo le llamaban? Sus beneficios, pero son indulgencias. Entonces estaban vendiendo indulgencias y por eso la palabra de Dios nos enseña que es solo por gracia por medio de la fe. Solo por gracia por medio de la fe. ¿Qué es la fe? No me vaya a decir ese texto de que es la convicción de ¿qué es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque ese texto lo usa mal mucha gente también. Quieren usar la fe para los beneficios, para crear oportunidades y dinero y santidades y sanidades. No es cuando usted quiera. Fíjense, sí. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? A Cristo. Y la convicción de lo que no se ve. Usted ya sabe que esa esperanza que nosotros tenemos de que Él va a venir es hoy. Y usted lo espera a cada momento, como que si viniera ahorita. Pero vive su vida como que si Él va a venir en 1000 años más. Si no, no va a hacer nada. Una hermana le dijo, lea un libro. Hermano, pues si va a venir Cristo, se van a quedar los libros ahí. Le digo, no, hay que estudiar, hay que leer. Entonces ella empezó a meterse a escuelas y todo. Trabajábamos en una compañía de construcción hace como muchos años, pero era una compañía de trabajo. Yo me di cuenta que la fe en esas personas era en las cosas externas. Y me pongo a pensar qué es lo que dice sola fe.
Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, si yo le pregunto a usted qué es la fe, es un don de Dios. No me va a decir un granito de mostaza, porque entonces le doy un bibliazo. Porque no dice ni que del tamaño, dice como el grano de mostaza. No dice del tamaño, una fe chiquita, dice como el grano de mostaza. Y el grano de mostaza dice que crece y crece rápido. Se hace hasta árbol, dice. Entonces, ¿qué está haciendo usted sin aprender la palabra? Pues la semana pasada se trató de la palabra. Es la bendición de nuestra vida. Ay, pero es que dice que la mucha letra mata. No, eso es la ley. Aquí dice también, mire, vamos a ver. Es un regalo de Dios, un don de Dios. ¿Cómo nos hicimos por la fe? ¿Nos hicimos de qué? De la gracia. La fe no nos salva. La fe es un conducto para la gracia, y esa no es tuya, Dios te la dio. Dios te dio la fe, tú tienes fe, y esa es tú. La fe es como una cajita. No es ni buena ni mala. Y donde tú deposites esa fe, lo que tú deposites es en Cristo. Tú depositas esa fe en Cristo, y esa fe te salva. Pero no es la fe la que te salva, sino es Cristo quien salva, y es por su gracia, solamente por medio de la fe. Y eso es porque Él te la dio, porque la gloria es solo para Dios, no para ti. Pero para muchos la fe es una virtud. Usan la fe como rayos láser y hacen cuanta cosa con sus bocas diciendo lo que va a ser el futuro. Yo confieso que voy a ser sano. Está bien decir eso, pero no es cuando tú quieras. Es: Dios mío, estoy enfermo, y si tú algo quieres que yo aprenda por esto, enséñame qué es lo que tú quieres que yo aprenda. Y se salvó de su madre, ¿sí o no? Lupe tiene 3 años con dolores de migrañas. Imagínense no poder. Y que cada vez que grito, sorry, mírenle los ojos. Si yo grito, a él le duele. Ahorita él está enfermo. Y nosotros no estamos orando porque Él sane, pero sí estamos orando porque a nosotros nos vaya bien. Entonces nos estamos enfocando en nosotros mismos. Es la fe, dice, cuando nosotros ponemos la fe en un amuleto, en un texto bíblico, en un talento, en un beneficio, en un piano yo puedo tocar, en una posición de la iglesia, en todas esas cosas no nos estamos dando cuenta que no es por allí, es por dentro, es al amor. Porque si no amas a aquel que puedes ver, ¿cómo vas a decir que amas a aquel que no ves? Ahí está Lupe, necesita amor. ¿Cómo te puedo ayudar yo a ti? ¿Cómo puedo ser yo beneficio para ti? Ah, pero a veces la gente lo ve eso y nos hacen bullying. Los cristianos, es cristiano, tienen que ayudar. No, es que yo te voy a ayudar a entender la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios. Si estamos en un grupo, somos en familia, hay alguna una emergencia, una oportunidad de orar. Hermano, me oran, por favor, que mi nuera, ¿quién era? Nuera, ¿verdad? Sí, soy bien disléxico. Está en una operación. Entonces, nosotros recibimos un regalo de Dios, y ese regalo hay que compartirlo. Ese es el verdadero mensaje. ¿Tú amas a alguien? ¿Amas a Dios? Comparte este mensaje. Déjate de ocupar tanto en ti, porque por más dinero que ganes nunca te vas a hacer rico, y por menos dinero que ganes tampoco te va a faltar. Lo dice la Biblia. Eso es mejor enfocarse en las cosas, porque cuando se acabe el tiempo, Señor, perdona, ahora sí estoy listo. ¡Pum! Ya te estoy llamando a mi presencia hoy. ¿Qué pasó? Señor, es que jamás hubo tiempo. Jamás hubo tiempo, pero no por mucho tiempo. Me levantaba por las mañanas, que hacía una oración breve, y según con esto ya estaba hecha mi santidad con Dios. Me las pasaba orando en el camino, me las pasaba orando en todo el tiempo, pero no tuve tiempo para compartir del amor de Dios, por vergüenza, porque los cobros llegaban pronto, porque tenía que pagar la renta, porque tenía que guardar para mi retiro y poder servir a Dios. Y en eso llegó la hora de mi muerte, y me encontré frente a Dios, con mi rostro inclinado frente a Él estaba, y Él tenía en sus manos un libro, el libro de la vida, el cual miró y me dio y dijo: tu nombre no puedo encontrar. Alguna vez lo pensé escribir, pero jamás hubo tiempo.
Si su fe está puesta en Cristo, usted va a compartir a Cristo. En su corazón primero va a estudiar, va a amar la palabra, porque dice Jesús en su palabra: el que me ama, mi palabra ama. El que me ama, mis mandamientos guarda. En Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Ellos fueron para atestiguar ¿de qué? De Cristo, de la gracia. Pero ya no es por letra que mata, que es la ley. ¿Por qué la ley mata? ¿Por qué la letra mata? ¿Por qué dice que la mucha letra mata? Porque la ley es santa, perfecta y pura, y nos enseña cuán corruptos somos. Yo no he quebrado ni un plato. La Biblia a mí me dice que usted es corrupto, depravado y pecador, haya quebrado un plato o no. Entonces, es que bueno que me preguntó. Como dijo cuando Pedro predicaba, ¿qué hacemos? Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, o sea, entre gentil o judío, ya no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cuando tú eres justificado, la justificación te hace una persona que conoce en medio de la justificación y la salvación, que es un sinónimo. Cuando tú hablas de salvación, estás hablando de justificación. Cuando tú estás hablando de justificación, estás hablando de la salvación. A ver, ¿y cómo está eso, pastor? Bueno, cuando tú eres un corrupto pecador, eres culpable. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Quién nos acusa? La ley de Dios. La letra perfecta, santa, que demanda que el que se acerca a Dios debe de vivir en santidad, debe ser santo. Pero la santidad que es requerida para ver a Dios y llegar delante de Él, solo Él la da. Dígale, claro, un aplauso. Entonces, de tal manera te amó, que dejó toda su gloria por ti, y se vino a pagar esa deuda, que es infinita, porque cada mentirita usted encontró un Dios santo y eterno, es un castigo santo y maldito y eterno. No puedes pagar. Pero entonces tenía que tener valor. Y cuando Cristo muere en la cruz y resucita al tercer día, paga por ese pecado. Él paga por todo. Dice que hay más en el haber. ¿Cuánto hay? Todo Dios infinito, todo Cristo, todo Él. Porque Él se dio todo para ti. Es Él. Ese es el Evangelio. Y lo hizo todo Él por ti. Entonces, cuando tú eres una persona que tiene un delito, tú me arreglas a mí un baño y queda mal el talón, y te digo, por favor, me lo puedes arreglar, pero solo me cobraste tan barato que ya no te alcanza ni para ir a pagarle a 2 ayudantes, ya no te alcanza ni para el talón, ni para... O sea, tienes que ir a trabajar para pagar la renta y vienes de cheque a cheque y no me lo puedes arreglar. Me dices, no puedo. Yo te arreglo esos 2 pedacitos que se cayeron. No, es que todo está mal hecho. Tienes que quitarlo, todo se está pudriendo, se está metiendo agua. Tienes que quitarlo todo. No, yo te lo arreglo nada más esos 2 pedacitos, y no, a ver quién te lo hace. Mírenlo, se ponen bien demandantes. Quieren mandarte lo que. No, si solo me pagaron 3,000. No, yo no de cheques. No, te han pagado 30,000 o te han pagado 3,000. Tú tienes que responder y tienes que arreglar ese piso, quitarlo todo otra vez, ponerlo todo otra vez. No es trabajo. $3,000 no crecen en un agua. Pero ¿cómo te quedarías tú si un contratista no te paga? O se lleva tu dinero y no te hace nada. ¡Ja! Bien enojado. Se volverían enemigos. Cuando tú pecaste en contra de Dios, le quedaste en deuda que no puedes pagar, por tanto eres un enemigo de Dios. Y Él nos reconcilió
pagando él la deuda, porque la demanda es que se paga con muerte. El alma que pecare ciertamente morirá. Pero Cristo nos va dando su salvación y vida eterna por medio de su gracia. Dice, por gracia, por medio de la fe. Dígalo conmigo, por gracia. ¿Y qué es gracia? Por medio de la fe. ¿Y qué es gracia? Es un don, es un regalo que no te merecías. ¿Qué es fe? Es un don, es un regalo. Lo hizo todo Él. Puedas mover montañas o no, es Dios quien lo está haciendo, no tú. La gloria es solo para Dios. ¿Les gustó eso? ¿Sí ven cómo va todo eso? Combatiendo. Entonces, cuando uno está en delitos y pecados, uno es deudor. Y uno tiene esta justificación. La religión interpreta la justificación como un acto de hacerte santo y justo. Pero no es un acto moral, es una declaración legal. O sea que eres declarado justo, pero no quiere decir que ya eres un justo. ¿Me explico? Pongámosle que Dios le diga a la hermana Jackie, la acuso que ella se robó una pluma que yo tenía ahí. ¿Por acaso por eso la hace a ella pecadora y corrupta y mala? ¿Ok? Pero si ella la declaro yo que ella nunca ha robado, ¿acaso la convierte en una persona buena? Si es perdonada por esa pluma, la perdono. Digamos que sí se la robó y yo digo, ok, la perdono. ¿Acaso nunca se robó la pluma por eso? Otro ejemplo, si yo voy a la casa de mi mamá y rompo la tele, ¡pah! Y voy y compro una tele más cara, más bonita, más wow, hijo, gracias. ¿Acaso por eso nunca rompí la tele? Un grosero, abusivo, depravado, falta de respeto, rompió la tele y eso no lo hace a uno. Uno es pecador, pero ahora es declarado justo. Quiere decir que ahora la justicia hace dos cosas: te quita toda tu culpa, todo tu pecado, toda tu depravación y se la pone a Cristo en la cruz y ¡pah! Es colgado en el madero. Todos los decretos de la ley que te acusaban a ti ya están colgados en el madero. Ya no hay nada que te acuse, ya no está la ley acusándote más, ya no es necesaria la ley. Bueno, la ceremonial para perdón de pecados. La moral, sí. Amarás, dice no, si tú amas a tu mamá no le vas a mentir, si tú amas a tu mamá no le vas a robar. ¿Sí me están entendiendo? Si tú amas a tu prójimo no le vas a hacer daño. Entonces en el amor se cumple toda la ley, pero la moral, pero la ley ceremonial, cuando se tenía que sacrificar un cordero para el perdón de los pecados y hacer ceremonias. Si tu fe está puesta en una iglesia, si tu fe está puesta en un sacramento, si tu fe está puesta en algún acto ritual de la iglesia, tú estás mal. Tu fe está en lo exterior. Tu fe tiene que estar puesta en Cristo y lo que Él hizo por ti en la cruz es más que suficiente. Y qué bueno, es gratis, hombre. Dígame, diga conmigo, la salvación está disponible. La salvación es gratis. Solo tengo que creer en el Señor y recibirlo. ¿Y qué implica eso, pastor? Qué bueno que me preguntó. Lea la palabra, ame la palabra, entienda la palabra, ore, estudie la palabra. La palabra de Dios tiene poder para cambiarte, transformarte, para hacerte crecer, para hacerte semejante a Cristo, para conocer a Dios, para conocer quién eres tú, pecador, depravado. Y ahora Él vino y dejó todo por ti. Pagó ese pecado con su propia vida, porque la paga del pecado se tenía que pagar con una muerte. Y tenía que ser una muerte santa. ¿Y qué pasó? No hay ni uno. Tenía que ser Él mismo. Y entonces la gloria es para Dios. Y la justificación la hace Dios. Él es el que te declara justo. Él es el que te regala la gracia. Él es el que te regala la fe para que te recibas esa gracia, porque recibes a Cristo, porque recibes la palabra. ¿Me están entendiendo? Y la justificación te imputa la santidad de Jesús. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él vivió, una vida santa, una vida perfecta, una vida agradable delante de Dios, te la imputa toda a ti, para cuando llegues delante de Dios en su gran tribunal, tú llegas vestido de Cristo. ¿Y cómo estás en vestido de Cristo? Porque es toda palabra que sale de tu boca es palabra de Dios.
sobreespiritualizas, no la extremicistas legalmente letra, sino que la usas de manera correcta porque estudias cuidadosamente, como dice Timoteo, procura con diligencia delante de Dios presentarte como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia nos enseña que hay que estudiar la palabra, hay que entender la palabra, hay que enamorarse de la palabra, porque la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la religión, por el sacramento, por el bautizo vas a entrar al cielo. Entonces me estás diciendo tú a mí que es la cruz de Cristo más el bautismo. No, el bautismo es un paso de obediencia. Hoy a las 6 de la tarde nos vamos a nadar toda la iglesia. ¿Quieren ir? A las 6 de la tarde, tráiganse la nena, vénganse todos, vamos a nadar. Cabe que de una vez bautizamos a uno de ustedes ahí, enfrente de todos. Allá hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Dijo el eunuco, porque le entró el mensaje. ¿O qué va a esperar? ¿Que se sepa toda la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En 6 días creó todo y al séptimo descansó. Luego vino Adán y Eva, porque Adán no tenía pareja, Dios le dio su pareja, y Eva fue y le dijo que no comieran del fruto prohibido, pero la serpiente sedujo a Eva y la engañó, y ella a su esposo, y ellos echaron la culpa el uno al otro. ¿Dónde estás, Adán? Ay, Señor, estaba desnudo y me dio vergüenza. Y no, ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Fue la mujer que tú me diste. Amén. Fue la serpiente. El único que quedó callado ahí, que le tocó más duro fue el diablo. Pero no porque sea honesto, él nunca ha sido honesto. Así que, pero ahí separamos la inocencia, éramos creados inocentes y pasamos a ser conscientes. La conciencia termina en el arca de Noé. ¿Quieren hablar de barquitos y animalitos y hacer dibujitos y pintarlos? Vamos a regresar a lo básico. Ahí está el arca de Noé. Porque de la conciencia perdimos en el pecado, entramos a la conciencia y tuvimos profetas y llegamos hasta el arca de Noé porque el mundo se depravó. De la conciencia pasamos a un nuevo empezar con los hijos de Noé y Noé y su esposa, Cam, Sem y Jafet, y sus 3 esposas. 8 personas se salvaron y empezaron un nuevo gobierno. Entonces está el gobierno humano. Entonces está la inocencia, está el pecado, termina la inocencia, somos conscientes, está la conciencia, termina el arca de Noé, prueba el mundo, viene un gobierno humano y todos hablan un solo idioma y está la Torre de Babel. Génesis capítulo 11. Ahorita vamos a llegar a Apocalipsis, no se preocupen. Inocencia, conciencia, gobierno humano, se dispersan las lenguas porque el hombre le quitó la gloria a Dios y querían ser un gobierno fuerte, gobernar sobre todo, ser ellos los de la gloria. Dice Dios, no, cambiémosle las lenguas. Y empieza la promesa, viene Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tiene ¿cuántos hijos? 12, más fuerte. 12. Y estos 12 son las 12 tribus de Israel supuestamente, pero 2 de ellos fueron desheredados. Y José era el del soñador que los llevó a Egipto, ¿se acuerdan? Él tuvo 2 hijos, ellos reemplazaron a los 2 hijos que Isaac rechazó. Entonces Isaac dijo, yo voy a agarrar a tus 2 hijos como míos. Y entonces ya son estos 12 hijos de Isaac, ¿verdad? Pero 2 adoptivos se podría decir, ¿no? Y están las 12 tribus de Israel, pero caen ¿qué? Esclavos. ¿Cuánto tiempo fueron esclavos? 400 años. ¿Y qué pasó? Llegó Moisés. Entonces ahí se acaba la promesa, pero la promesa nunca se acaba. Solo el periodo de la promesa en la tierra se acaba y viene la ley de Moisés porque él los saca de Egipto. ¿Y quién es de la gloria? Imagínense todos los milagros que hubieron ahí. Si fuera por milagros, si fuera por talentos, si fuera por dones, si fuera por dinero, si fuera por tu éxito, también Faraón se hubiera ido al cielo. Hubiera creído con todos los milagros que vio. ¿Sí me están entendiendo? Pero los milagros no hacen nada.
No significa que eres un buen cristiano si recibes un milagro, sino también los 10 leprosos hubieran regresado los 10, pero solo regresó uno. ¿Van entendiendo? Pero de ahí viene la ley y los profetas. Entonces todo ese periodo hay reyes, los reyes del norte, los reyes del sur, los hijos de Salomón, o sea, los primeros 3 reyes, etc. Tenemos de la ley de Moisés, viene el periodo y termina en la cruz. Entonces la cruz culmina toda la ley, toda la letra, todas las buenas. Los judíos hasta hoy piensan que por obras se van a salvar. La fe nos enseña que es un regalo de Dios, que es por gracia, que es gratuito y que nosotros no tenemos que hacer nada. Fue todo lo hizo Dios, su creador. Entonces en la cruz viene Cristo, muere, resucita al tercer día y asciende al cielo después de 40 días. Y desciende el Espíritu Santo 10 días después, en el día de Pentecostés, y todos empiezan a hablar en lenguas que cada persona en su propio idioma los escuchaba hablar. Y habló Pedro 10 minutos y se convirtieron 3,000 personas. Estas 3,000, había gente de Roma, se fueron para Roma. Podemos hablar del libro de Romanos después, por medio de esto. Ahí estos romanos después fueron expulsados de Roma. En Hechos 18 podemos ver cómo eso pasó. Y podemos ver que cuando muere Claudio, hay un regreso de judíos, pero ya habían gentiles ahí. Y se empiezan a pelear. Ya te circuncidaste, y los otros usaban la gracia como licencia para pecar. Pero la gracia fue mal entendida porque estaba siendo enseñada muy bien. Pero el que la entendió mal es porque todavía se estaba enfocando en sus propias concupiscencias, en sus propios dones, talentos, en sus propias habilidades, en su cultura. Y entraban oyendo de la gracia. Y si era judío, le traía a la Biblia la circuncisión, porque la ley hay que seguir cumpliéndola. No lea Gálatas, lea Efesios, lea Colosenses. Colosenses dice que nadie te juzgue por el día, o guardar el día, o lo que te pones, o cómo te vistes, o no comas esto. No, nada de eso, porque entonces estás poniendo tu fe en esas cosas. Tu fe tiene que estar puesta solo en Cristo, solo por fe, sola fide. Sola fide. Y la fe no es una virtud tuya. Miren cuánta fe tengo. Nada de eso. Sola fide, la fe es creer y depositar tu confianza completamente en Jesucristo, y Él te va a usar para hacer milagros, sanidades, dones y todos los talentos que Él quiera para su gloria, para predicar el Evangelio. O sea que si yo me voy a meter en una aldea y ahí no han habido milagros, Dios va a hacer uno. Pero estar haciendo milagros dentro de la iglesia no es de Dios. Los milagros los hace afuera. Y los que hace adentro no van a creer que no, pero sí. ¿Por qué no sanó a Epafrodito? Cuando andaba con Pablo casi muriendo. Pues se tuvo que mejorar el solito poco a poco y medio enfermo se fue de regreso para morir allá con los suyos. Pero ya lo daban por muerto. O sea, Pablo sufrió, fue perseguido por la fe. Martín Lutero fue matado, fue puesto a muerte. John Huss, por la fe. Estaban peleando contra la iglesia acerca de los sacramentos y las cosas que la iglesia estaba enseñando, y le está diciendo es por fe solamente. Es por gracia, por medio de la fe. La fe no es una virtud, algo que tú expones, algo que tú haces, algo que tú tocas, algo que tú te llenas de eso, algo que tú sacudes o perjudicas. Nada de eso, todo eso es externo. La fe es algo que Dios te dio. Es un regalo de Dios, un don que te dio. Por eso estás oyendo, por eso estás aquí. Pero no te confundas, porque también puedes confundirte y empezar a creer que si yo te toco y oro por ti, todo va a estar bien. Vengan aquí, tiene un hijo que se le está torciendo, tráiganlo, vamos a orar por él y va a sanar. Le vamos a echar este aceite, le vamos a echar este trapito. Yo no sé. La fe no es por ahí donde tú deposites la fe. Mira, es como el amor. El amor no es una virtud. Tampoco es algo que tú haces. Es un regalo que Dios te dio. Y ese amor que tú tienes por tus hijos, Dios te lo dio. Ese amor que tú tienes por tu esposa, Dios te lo dio. Ese amor que tú tienes por tu madre, Dios te lo dio. Y cuando tú pones ese amor en tu esposa, se convierte en una virtud. ¿Sí me explico? Y si pones ese amor en la esposa de otro, ¿me están entendiendo? Entonces vas a poner tu fe en cosas externas, en regalos, en prosperidad, en que me va bien, o vas a
poner tu fe en la palabra de Dios y ser perseguido y puesto a muerte por ella. Estuviéramos ahorita en Palestina y usted se convierte a Cristo, estará regresando a muerte a su propia casa. Lo van a ver, lo van a sacar, lo van a apedrear y lo van a matar en ese mismo día. Y si te sales de aquí y te murieras ahorita y Dios te dice: ¿por qué te he de dejar entrar a mi casa, a mi reino? ¿Qué le dirías tú? Por fe soy salvo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. A ver, si en Santiago dice: si tú muéstrame tu fe con palabras, y yo te voy a mostrar la mía con obras. ¿Qué has hecho tú? ¿Tienes fe? ¿Obedeciste? ¿Diste tu vida por mí? ¿O te mantenías ocupado en otras cosas? Porque si tus prioridades están en orden y tu prioridad es Dios, tú vas a estar en la iglesia, tú vas a estar en los miércoles estudiando, vas a estar creciendo en el evangelio, vas a estar yendo a los eventos, vas a trabajar para Dios, vas a hacer la obra de Dios, pero no porque quieres demostrar que si eres salvo, hombre. La salvación no es por obras. Las obras son porque estás en la salvación. Es por gracia solamente, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no es como la religión dice, por fe, ¿verdad? Y por las obras de la fe, y la fe en la iglesia, y la fe aquí, y la fe acá. Entonces eres salvo y tienes la gracia de Dios que es distribuida por la iglesia. No es por ahí, es por gracia solamente, y la fe es ese regalo que Dios te dio. Entonces, no es por fe, para gracia. No es por obras, para gracia. Es por gracia, para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque solo en Cristo hay salvación. La fe no te salva, es Cristo quien te salva. Si tú pones tu fe en el diablo, allá tú. Si tú pones tu fe en los sacramentos, allá tú. Si tú pones tu fe en Cristo, vas a estudiar, vas a entender, vas a orar y vas a estudiar la palabra de Dios y vas a obrar para Él, porque eres salvo. Verdaderamente. Vas a morir a todo lo que tú quieres y vas a decir: Señor, aquí estoy. Pongamos una alabanza. Dile: Señor, aquí estoy. Sola vive, solo por fe, ese regalo que tú me diste. Pongámonos de pie. Sola fe. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor Jesús y estar dispuesto a aprender y esperar que Él te ponga en el lugar correcto? Entrégate a Él, entrégate a su palabra, entrégate a su estudio de la palabra. Conéctate en la iglesia, sal a los parques. Tú no necesitas saber toda la Biblia, porque después de la gracia viene la gran tribulación y el reino milenial de Cristo, en el día de la ira de Dios. Ya, ahorita estás bajo la gracia, y en cualquier momento del tiempo. No esperes a que Él venga. Ven tú ahorita, porque Él ya vino. Hace 2000 años Él dio su vida en la cruz por ti. No esperes para mañana, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entrégate. Él ya se entregó por ti. Él ya entregó todo por ti. Él te ama. Él te quiere edificar. Él te quiere corregir, componer. Quiere ser tu amigo. Él quiere estar contigo en todo momento. ¿Tú crees en Dios? Los diablos, los demonios también creen. Pero tú depositas tu confianza en Cristo, porque ellos no hacen eso. Seguir tu caminar. Sigue su caminar. Seguir sin desmayar. Sigue sin desmayar. Ven a la iglesia. Ven a postrarte a su altar en este momento. Entrégale tu vida a Cristo. Ven a postrarte a su altar y ora conmigo. Ora aquí en el altar para Dios. No te quedes
gloria a Dios por eso. Esos enemigos los vino a hacer Él amigos porque Él quiso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nos dio esa paz, pagó nuestra deuda, nos reconcilió con Él. Tenemos entrada gratuita ante Dios. Créalo, ore, siga empapándose de su palabra, siga llenándose de su presencia. Amén.